Hola queridos estudiantes de grado 11. Continuamos con la explicación de la guía. En esta parte explicaré un poco las aplicaciones que tiene la función exponencial y la función logarítmica. Bueno, entonces me remitiré un poco a la lectura como tal de la guía. Tanto la función exponencial como la función logarítmica tiene varios aplicaciones en la vida real, también en las ciencias como tal. En geología, para medir la intensidad de un terreno usando la escala de Richter. En informática, para evaluar cuánto se tardaría en resolver un problema con un ordenador. En arqueología, para estimar la edad de un fósil a través del proceso de datación por C14 o carbono 14. En química, para determinar el grado de acidez de una solución llamada pH. En física, para determinar la sensación de intensidad del sonido medida en decibelos. En biología, para medir el tiempo en que crece una colonia de bacterias. En economía, para medir el tiempo en que una capital produce cierto interés. En estudios demográficos, para predecir en una población las necesidades surgidas en su crecimiento. Bueno, algunas aplicaciones como tal, ¿listo? Vamos a mirar algunos ejemplos sobre la función exponencial y sobre la función logarítmica. Para la función exponencial es común ver ejemplos sobre el crecimiento de una población. Entonces el crecimiento de una población, en particular en este caso de bacterias, se modela bajo la función exponencial. Inclusive la población humana se modela, el crecimiento de la población humana se modela bajo la función exponencial. Entonces vamos a mirar el ejemplo como tal. En un laboratorio se tiene un cultivo de bacterias en un fermentador durante 4 horas. La población de bacterias crece rápidamente con el paso del tiempo. La función relaciona la cantidad de bacterias y el tiempo de transcurrido en horas. Entonces la función como tal es CDT igual a 0,025 por E, S elevado a la T y a su vez la T elevado a la 2. Determine en cuánto tiempo se incrementa la población desde T igual a 1 hasta T igual a 3. En cuánto se incrementa más bien la población, en cuánto se incrementa. Entonces va a ser algo muy sencillo porque bueno, tenemos una función como tal exponencial que tenemos aquí, ¿sí? Y lo que debemos empezar a verificar es cuál es la cantidad de bacterias en T igual a 1, cuál es la cantidad de bacterias en T igual a 3. Entonces lo que hacemos es reemplazar T en la función. Entonces reemplacemos T igual a 1. Entonces la función evaluada en 1, obviamente, reemplazamos T por 1. Entonces va a ser igual a 0,025 por E. Y esa E elevado a la 1 y eso es 1 elevado a la 2. Entonces simplemente reemplazamos T por 1, ¿cierto? Hacemos las operaciones respectivas. 1 elevado a la 2 es 1, entonces me va a quedar 0,025 por E a la 1, pero E a la 1 es E o Euler, y multiplicamos 0,025 por Euler. En este caso nos da una aproximación de 0,068. En este caso bacterias, ¿no? Hacemos lo mismo en T igual a 3. ¿Cuál será la cantidad de bacterias en T igual a 3? Bueno, al cabo de 3 horas. Entonces reemplazamos la T por 3. Entonces C de 3 es igual a 0,025 por E elevado a la 3 al cuadrado. Entonces vemos que 3 al cuadrado es 9, ¿cierto? Entonces me queda 0,025 por E a la 9. Al multiplicar o introducir esto en la calculadora, porque es mucho más fácil, que las operaciones son un poco más complejas, porque tenemos aquí un número irracional elevado a un exponente, vemos que al final nos da 202,5771, es decir, van a haber 2,57,71 bacterias al cabo de 3 horas. Entonces nos están pidiendo en la pregunta, nos están diciendo que entre la primera y la tercera hora, ¿cuánto fue que se incrementó la población de bacterias? O sea, al transcurrir esas 2 horas, desde la
después de la 1 hasta la número 3. Simplemente lo que hacemos es tomar la población al cabo de 3 horas y tomar la población de bacterias al cabo de 1 hora. Hacemos la resta, 202,5771 menos 0,068 y eso nos da 202,5091. Y obtenemos en este caso la cantidad de bacterias o el incremento de bacterias en ese intervalo o en ese momento. ¿Listo? En el segundo ejemplo debemos calcular la edad de un fósil, ¿cierto? Entonces dice que para calcular la edad de los especímenes arqueológicos y geológicos se utiliza la técnica de del carbono 14 o C14. Es muy conocida para las personas o los arqueólogos que estudian la edad de los huesos, ¿cierto? Entonces hay una formulita que dice que para calcular la edad pues necesitamos primero que todo encontrar o saber cuál es el porcentaje de carbono que se encuentra en dicha pieza, ¿cierto? Entonces la fórmula como tal es T igual a menos 8310 por el logaritmo natural de X. El logaritmo natural es aquel logaritmo donde tiene como base E o Euler. Se usa a veces para estimar la edad T en años de un hueso fósil, donde X es el porcentaje expresado como decimal de la prueba de carbono 14 presentada todavía en el espécimen. La edad, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Calcule la edad de un fósil que contiene 4% de carbono encontrado en una cantidad igual de carbono en un hueso hoy, se podría decir. Y B, calcule el porcentaje C14 presente en un fósil de 10.000 años de edad. Entonces vamos a mirar. Vamos a coger nuestra función, en este caso T igual a menos 8.310 por el logaritmo natural, y me dice que calcule la edad sabiendo que pues existe un 4% de carbono en el hueso presente allí. Entonces vamos a coger ese 4% y lo expresamos en forma de decimal. 4% es lo mismo que decir que 4 sobre 100. Entonces la X lo reemplazamos por el 4% en forma de decimal, 4 sobre 100. Empezamos a hacer los cálculos allí. ¿Qué es lo que se pide aquí? Tener muy en cuenta las propiedades de los logaritmos. Entonces vemos que aquí el menos 8310, como está multiplicando el logaritmo, se puede subir aquí arriba como exponente, de acuerdo a una propiedad de los logaritmos, ¿cierto? Se sube o se baja de acuerdo a la necesidad. En este caso se subió. Como el número es negativo, lo que hacemos es coger lo que está dentro del paréntesis y encontrar su recíproco, que sería, o aplicar la propiedad de los exponentes. Entonces lo que hacemos aquí es el numerador pasa a ser denominador y el denominador numerador, pero eso utilizando una propiedad de los exponentes. Entonces me queda que T es igual al logaritmo natural de 100 sobre 4 elevado a la 8310. ¿Qué hacemos con ese 8310? Pues vuelve y pasa a multiplicar, ¿cierto? Vuelve y pasa a multiplicar, pero bueno, sin antes vamos a dividir 100 sobre 4, que en este caso es 25. El 8310 pasa a multiplicar al logaritmo natural de 25 y eso ya nos toca en la calculadora. Entonces introducimos todo este valor en la calculadora, 8310 por el logaritmo natural de 25, y nos da aproximadamente 26.748,8581. Es decir, la edad del hueso es aproximadamente, o tiene una edad de 26.748,8581 años. ¿Sí? ¿Qué me están pidiendo en el literal B? Dice que calcule el porcentaje del carbono 14 presente en el fósil de 10.000 años de edad. Es decir, tenemos un fósil con 10.000 años de edad, pero necesitamos determinar cuál es el porcentaje de carbono presente en el fósil. Volvemos y tomamos nuestra formulita, nuestra famosa fórmula para encontrar la edad de un hueso dependiendo del porcentaje de carbono que se encuentra en él. Entonces lo que hacemos es
reemplazar 10.000 años de edad, sí, 10.000 años de edad, permítanme acá, 1000 o 10.000. Bueno, en este caso creo que es 1000. Le corregimos acá. 10.000, permítame. Perdón. Y tiene 10.000 años de edad. Qué pena. Son 10.000 años de edad. Entonces vamos a encontrar el porcentaje del carbono 14 dentro del fósil. Entonces reemplazamos T, que viene siendo la edad del fósil, que sería 10.000, ¿cierto? Vamos acá, perdón, 10.000. Luego reemplazamos T por 10.000, ¿cierto? Vamos a vamos a utilizar aquí propiedades algebraicas. El 8310 o el menos 8310 lo pasamos al otro lado a dividir, ya que está multiplicando el logaritmo. Entonces la idea es despejar x del logaritmo natural. Bueno, entonces para despejar x utilizamos una propiedad de los exponenciales. Entonces, como el logaritmo y la parte del logaritmo y la parte de la parte exponencial son dos funciones matemáticas inversas, entonces lo que hicimos aquí es aplicar una exponencial al lado izquierdo y una exponencial al lado derecho. En este caso, el exponencial en este caso es de base e. ¿Por qué de base e? Porque el logaritmo natural tiene base e. Entonces, si aplicamos esas dos y aplicamos el exponencial base e a ambos lados de la igualdad, lo que pretendo es eliminar el logaritmo natural con el exponencial base e. Entonces, al eliminar al lado derecho el exponencial con el logaritmo natural, se elimina y me queda la x. Y me quedaría solamente lo del lado izquierdo, pero en definitiva la x va a ser igual a e elevado a menos 10.000 sobre 8.310. Introducimos esto en la calculadora y me da un valor aproximado de 0,3002. En porcentaje, este porcentaje está en decimal, por supuesto. Entonces, esto dicho de otra manera sería que el porcentaje del carbono 14 presente en el fósil es del 30%. Bien, esa sería la respuesta en este caso. Bueno, jóvenes, en otra oportunidad nos encontramos y tenemos una actividad individual, por favor, para hacerla en hojas milimetradas.